Bueno, ahora vamos a ver todo lo relacionado con configuración de render. Pero previamente a eso, lo que tenemos que hacer es configurar una cámara y configurar un sol, que es lo que ya habíamos visto antes, para así después poder configurar el render. Entonces me paro en un plano de planta, voy a la cámara. Una vez hecho esto, lo que tengo que hacer es configurar el sol. Voy a ir estático, pero tengo un tema, que es que como yo lo tengo configurado en Bahía Blanca, el sol me va a estar pegando del lado opuesto donde yo estoy mirando ahora. Activo las sombras. Ven, y fíjense que no tengo un buen sol. Entonces, un buen truquito, una de las formas es rotar el proyecto, ¿no? Pero si no, la otra es cambiar del país directamente. Obviamente que esto se hace si no es que el sol influye en algo del diseño, si es solamente para hacer algo estético o para vender una cierta parte del proyecto. Obviamente que uno lo que va a tratar es que vaya la mayor cantidad de sol. Pero bueno, obviamente si uno necesita algo ya más real y más concreto, bueno, sí, se va a tener que comer la sombra que haya. Así que bueno, nos vamos a ir a España. Los invito. Y le ponemos aceptar. Y fíjense cómo cambió el sol. Ahora es completamente distinto. Bueno, como ya me gusta cómo quedó, entonces vamos a ir a la parte de configuración de renders. Me voy a ir acá a la tetera. Y acá tengo este cuadrito. Este botoncito es muy útil, que es el de región, porque me permite renderizar solamente una parte de todo este recuadro. Y ustedes me podrán decir, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, es muy útil para probar materiales o, no sé, por ejemplo, supónganse que el cliente nos dice, no, mira, esta sombrilla no me gustó, sacásela. Y en teoría yo, una vez que hice el render, debería tirar todo el render para poder acomodar esta sombrilla. Bueno, no es necesario. O sea, yo podría aplicar esta región y entonces, una vez que yo saco esa sombrilla, la renderizo. Bueno, les voy a mostrar verdaderamente cómo lo haría. Entonces selecciono la sombrilla, la oculto y probamos de nuevo. Tocamos acá región y achico la ventana a la zona que afectaba la sombrilla. Entonces yo puedo sacar un render exclusivamente de esto y después con Photoshop o con algún otro programa de diseño lo que podría hacer es superponer las imágenes y no tengo que esperar todo ese tiempo de renderizado, me ahorro mucho tiempo. Obviamente siempre y cuando coincidan los horarios, ¿no? O sea, todo el mismo render, el mismo enfoque de la cámara y demás. Claramente este botón renderizar es para darle acción a la renderización, pero no tiene mucha lógica que esté arriba de todo porque se supone que es lo último que uno toca. Bueno, después, en calidad, uno tiene distintos tipos de calidad. Borrador sería la más baja, que es justamente para hacer pruebas. Sirve más que nada como para ver si el sol pega bien o sale muy quemado, si nos convencen los árboles, la gente o lo que fuera. Y bueno, y van subiendo las calidades. Óptima y alta, por ahí no hay tanta diferencia. Se ve en algunos objetos en particular la diferencia grande. Por ejemplo, en los reflejos, en el agua, se podría ver la diferencia bastante marcada entre alta y óptima. En las luces artificiales. Pero bueno, en general uno si tiene que hacer una entrega o tiene que imprimir, termina usando óptima. Resolución. Yo tengo una resolución que es de pantalla, que es simplemente para pasárselo a alguien, que no sea imprimible. Uno podría poner óptima, por ejemplo, y dejarlo en pantalla. Y eso si yo sé que no lo voy a imprimir a ese render, que es solamente para mostrárselo a alguien en un tamaño de un monitor tradicional, digamos. En cambio, si yo pongo impresora, ustedes miren acá los píxeles, 530 por 357. Si yo pongo impresora, fíjense cómo cambian los píxeles. Aumentaron muchísimo. Y además ya me pone medidas.
porque esto ya es imprimible, es ploteable, como se diría también. Y a su vez tengo distintas calidades dentro de impresora. Los DPI en inglés serían dots per inch, que serían puntos por pulgada. A mayor puntos por pulgada, mayor definición de la imagen. En general, uno cuando tiene una entrega así, un ploteo grande, usa 300 dpi. Por ahí si es una hoja un poquito más chica, una 3, o por ahí una 2, puede llegar a tirar con 150. Y ya 600 sería como si fuera un cartel de obra, por ejemplo, una cosa así. Acá nos dice el tamaño de la imagen sin compresión, que obviamente esto también va cambiando cuando se cambian los dpi. Y fíjense que también aumentan los píxeles. El tamaño sigue siendo el mismo, pero lo que aumenta son los píxeles. ¿Esto qué me permite? Que yo pueda agrandar un poco la imagen sin generar deformaciones o pixelamientos. Entonces, después seguimos. Con lo que respecta acá a iluminación, yo tengo varios esquemas de iluminación. Acuérdense que yo puedo trabajar con luz solar o con luz artificial. Entonces puedo jugar con esos parámetros. Y a la vez también puedo hacer un render exterior o un render interior. Entonces tengo 4 variables. Y ustedes me podrán decir en qué se diferencia configurar un render exterior de uno interior. En el exterior, la luz del sol no es tan intensa. En cambio, en el interior, como le es más difícil llegar al sol, lo que se hace es se acentúa un poco más. Yo podría poner, no sé, acá un exterior de sol más artificial y estaría trabajando con los dos parámetros. Por ahí, como yo lo configuré a las 12 del mediodía, no tiene mucho sentido que estén las luces prendidas porque ni se van a ver. Pero si yo hago un render del atardecer y ya veo que empieza a bajar el sol, ahí las luces van a tener más preponderancia. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo sería eso. Lo voy a cambiar a exterior solo artificial para que vean cómo resulta. Y le voy a poner una calidad media. Bueno, entonces ahí terminó el render. Está bastante zafable. Obviamente que yo todavía no me fijé bien las luces, pero me sorprendió porque pensé que iba a ser más desastroso. Pero bueno, hay un montón de cosas para mejorarle. Por ejemplo, esta luz que parece una esfera del poder, habría que bajarla un poco. Habría que buscar una luz que sea menos fuerte. Y bueno, y después posicionar luces adentro. Estas luces dentro de todo están bien, pero bueno, no salió el cono de luminiscencia, no sé cómo se llamaría. Y bueno, me estarían faltando luces en la parte de arriba. Bien, acá dice luces artificiales 19. Es decir que lo renderizó con 19 luces artificiales. Pero por más que la escena tenga 19 luces, yo puedo apagar algunas. Entonces podría, no sé, tener la mitad, ponle que tendría 8 luces prendidas y eso haría también que el render se hiciera más rápido. Cada luz prendida hace que se aumente exponencialmente el tiempo de renderizado. Bueno, entonces acá pone, por ejemplo, nos dice el tiempo que tardó este render y acá donde dice nivel finalizado son los niveles, los pases que fue haciendo el motor de renderizado de Revit, que en este caso es Mental Ray. Y bueno, eso sería todo. Entonces cerramos. Lo podemos guardar si queremos. Vamos a poner cerrar. Pero esto, si yo me lo quiero guardar como para ir viendo los avances, clave poner acá donde dice exportar. Entonces me lo guardo. Incluso también lo podría guardar en el proyecto. Pero bueno, eso también haría que el proyecto sea cada vez más pesado. Vamos a probar. Pongo guardar en proyecto y pongo render 1. Entonces acá me aparece una nueva categoría que dice renderizaciones y acá está render 1. Una vez que yo cierro esto, este render lo pierdo. Entonces, como le decía, acá donde dice render 1, si hago doble clic, me vuelve a mostrar el render. Pero bueno, es una imagen, yo no estoy dentro del proyecto. Si yo quisiera volver a mi cámara, voy acá a la cámara esta que creé, que es la última, y vuelvo acá a renderización. Entonces, lo que les contaba es que uno puede configurar la cantidad de luces que quiere que estén prendidas o apagadas. Entonces, cuando yo activo
solo artificial, en cualquiera de estas opciones, se me activa este botoncito que dice luces artificiales. Entonces toco en luces artificiales y acá me hace un listado con todas las luces que hay en el proyecto. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿cuál es cuál? Bueno, si yo toco en cada luz, las que yo seleccione van a ser las que después me van a aparecer en azul en el proyecto. Esta sería esta. Entonces, bueno, yo podría ir probando, ir apagando y ir fijándome a ver cómo resulta el render. Bueno, y si toco acá donde dice configuración del sol, vuelvo a esta configuración de acá. Sería exactamente lo mismo. Después, el fondo. Yo tengo dos opciones. Puedo trabajar con un cielo en Revit, ya sea de un cielo en particular, un cielo por defecto de Revit, o una imagen bajada de internet. Y la otra opción sería no ponerle ningún fondo y directamente trabajarlo en Photoshop. Por ejemplo, acá donde dice cielo, sin nubes o muy pocas nubes, esto ya te pone un fondo por defecto. Por ejemplo, este es un render hecho con cielo, con pocas nubes, en calidad borrador pantalla. Esto sería muy nublado, también en calidad borrador, pero ven que se ve una pequeña diferencia. Y obviamente que si uno le aumenta la calidad se va a notar más todavía. Pero igual yo no recomiendo usar los cielos por defecto de Revit porque son muy acotadas las opciones. Lo ideal sería trabajarlo en Photoshop, dejarlo configurado como transparente el fondo y entonces aparece todo este tablero de como si fuera de ajedrez, que quiere decir que justamente es un fondo transparente. Para trabajar con capas es muy útil, porque si no uno se tendría que volver loco tratando de sacar el fondo, por ejemplo, entre estos árboles y le llevaría muchísimo tiempo. Antes no existía esta opción de transparente, entonces lo que hacía Revit era darte la opción de poner un color. Entonces, por ejemplo, uno podría tener un render así, donde yo configuré tocando acá que quería que fuera un color verde y después con Photoshop podría reconocer más fácil este color y después lo cambio por el cielo que yo quiera. Elegí el verde porque en sí es un color, por ejemplo, este verde, ¿no? Es un color que no aparece en la escena, entonces es más fácil después de seleccionarlo en Photoshop. Que es más o menos lo mismo que se usa en las películas de acción de Marvel, que es justamente para después agregarle algún efecto. Después, la última opción en el estilo de fondo es imagen. Yo podría acá cargar una imagen, por ejemplo esta, y la podría acomodar a mi gusto. Por ejemplo, acá donde dice escala, si pongo tamaño original, me queda muy chico y esto no va a quedar para nada bien. Entonces, lo que hace Revit es estirarlo. Después también lo podés estirar en anchura o lo podés estirar en altura. Eso depende en realidad del tamaño de la imagen que vos vayas a poner. A veces tenés que ir probando en realidad con cuál queda bien. Y también se le puede ajustar un desfase. Si yo por ahí quiero que estas nubes estén un poco más arriba, yo le puedo modificar la altura. Total, yo ya sé que esta parte blanca no va a salir porque la voy a tener tapada con todo esto que modelé en Revit. Entonces fíjense, si yo pongo aceptar y tiro el render, quedaría algo así. Por ahí la imagen esta no es la mejor y bueno, tampoco el renderizado es el mejor, pues se ve como un poco con poca definición en realidad. Pero bueno, esa es la idea. Después, uno puede editar la imagen dentro de Revit sin tener que irse a ningún otro programa, yendo acá donde dice ajustar exposición. Entonces, uno le puede ir tocando los parámetros y una vez que pone aplicar, se van modificando. Bueno, pueden ir jugando con todo esto y después si no les gusta cómo queda, vuelven a restablecer. Bueno, y este es un render terminado en calidad óptima, un atardecer así medio dramático. Considero que no es lo mejor a lo que uno puede llegar a apuntar,
pero sí es un render que se hace relativamente rápido y no exige de aprender motores de renderizado muy complejos como pueden ser V-Ray o Corona, que ahí sí ya estamos hablando de un salto de calidad. Pero por ahí si uno lo que quiere es representar una entrega, una facultad o pasarle un render a un cliente para ver cómo queda la casa, como unas primeras instancias, te saca bastante del apuro. En próximos cursos vamos a ver cómo llevarnos este mismo modelado a otro motor de renderizado como puede ser Lumion o como puede ser Corona, pasando por intermedio de 3D Max y llegando a un resultado mucho más profesional. Bueno, esto fue todo por esta clase, espero les haya gustado, practiquen lo más que puedan, que los espero en la siguiente. Adiós, vuelvas prontos.